Buenos días. El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Jairo Motato, que reside en la ciudad de Cali. Él es urólogo y tiene entrenamientos en urología infantil en España y endourología en Estados Unidos. Entonces, bienvenido Héctor Jairo, y nos va a compartir algo pues que vemos los obstetras, los que hacemos ecografías, que vemos dilataciones de la vía urinaria del feto, y siempre tengo pues como la inquietud de que a veces nosotros que descubrimos eso por primera vez, luego no sabemos qué pasa cuando los bebés nacen. Entonces eso es lo que nos quiere compartir hoy Héctor Jairo, qué hace un urólogo cuando le llega un bebecito de estos pues que ha nacido con una situación como la que estamos describiendo y que pues ya nació, pues digámoslo de esta manera, se lo entregamos al urólogo para su manejo definitivo. Bienvenido, Héctor Jairo. Bueno, buenos días. Gracias, doctor Luis Carlos Murillo, por la invitación y por permitirme compartir pues con ustedes desde Cali y a esta tecnología que nos está uniendo en estos nuevos momentos para compartirles algo que se llama, entre comillas, pielectasia renal. Yo le hice el cambio al título de la presentación y la idea es que todos apuntemos a manejar el mismo lenguaje y cambiar los términos pielectasia, hidronefrosis por dilatación del tracto urinario. El último consenso de 2014 propone esta nueva clasificación y pues sabemos que vamos a usar frecuentemente hidronefrosis, pielectasia, pero cuando nos sentemos ya a definir parámetros, estemos utilizando la clasificación del UTD. Bueno, la idea es hacer una historia natural de la UTD, pasando desde la parte embriológica hasta lo que puede ocurrir en el periodo postnatal, que es muy interesante, y vemos que hay una gran importancia con respecto a esto para hacer seguimiento y mejorar el pronóstico de estos niños. Entonces vamos a empezar con la presentación y al final, si hay preguntas, con mucho gusto. Muy buenos días. El tema que nos corresponde hoy es dilatación del tracto urinario, UTD fetal, ¿qué pasa después del nacimiento? Esta es una cordial invitación del doctor Luis Carlos Murillo, quien me cedió este espacio para compartir con ustedes. El temario a tratar van a ser aspectos generales, definición de CACUT, clasificación de la hidronefrosis, manejo postnatal, severidad de intervención quirúrgica y mensajes para no olvidar. La hidronefrosis antenatal es detectada en el 1,5% de todos los embarazos y representa la causa más frecuente de diagnóstico prenatal. La gran mayoría de los pacientes presentan dilatación leve, que es una dilatación no específica de la pelvis renal y puede resolverse de forma espontánea. La detección prenatal de esta alteración es causa de ansiedad en los padres y desencadena la evaluación más frecuente y rigurosa por el equipo de trabajo. Hablemos de CACUT. CACUT es el anglicismo acuñado para definir alteraciones congénitas del riñón y el tracto urinario. Este CACUT se puede presentar en etapas tempranas, en la fase de nefrogénesis, y abarca diferentes alteraciones que van desde la agenesia, hipoplasia, displasia renal, pasando por displasia multiclística, duplicaciones, estenosis piloureteral, megaureteres y valvas uretrales. La prevalencia estimada del CACUT es de 4 a 6 por 10.000 nacimientos. Tiene una tendencia familiar del 10%, detectándose mutaciones, entre ellas la del gen HNF1 beta, el PAX2 y el RED2. Una variante del CACUT también es denominada luto, expresada en varones que cursan con hidroureteronefrosis, megavejiga, vejiga de pared gruesa y uretra posterior dilatada. La causa más común del luto denominado así son las válvulas uretrales, pero entre los diagnósticos diferenciales está la atresia uretral, el síndrome de Prader-Willi y la megalouretra congénita. Como estas entidades tempranamente cursan con megavejiga en el primer trimestre, esta es definida por un diámetro vesical de más de 6 milímetros, pero afortunadamente un 50% de estos pacientes pueden resolver de forma espontánea. En el segundo trimestre la megavejiga se define por una vejiga distendida con fracaso de la evacuación observada durante 45 minutos. Las anomalías asociadas a obstrucción infravesical pueden coexistir y se le debe explicar a los padres sobre la incrementada posibilidad de aneuploidía hasta en un 25% y otras anomalías asociadas en un 33%,
con alteraciones genéticas e inclusive la tripsomía 21. Y además con megavejiga se puede presentar el síndrome de megavejiga, microcolon e hipoperistalsis intestinal. El desarrollo funcional del tracto urinario es importante ubicarlo embriológicamente desde los 32 días de gestación, cuando la yema ureteral se fusiona con el blastema betanéfrico. Vemos la yema ureteral en amarillo al lado izquierdo, que viene del conducto mesonéfrico, y va a buscar el blastema metanéfrico para iniciar así la formación de unas nefronas excretoras y hacer un proceso de nefrogénesis, el cual está dado por esta inducción recíproca de la yema y el blastema hasta la semana 36. De la interacción entre el metanefros que produce el glomérulo, el túbulo proximal y el asa de Henle y la yema ureteral que da origen a los ductos colectores cáliz y pelvis renal, se forma el riñón. Y la nefrogénesis se termina a las 36 semanas, con las cuales están definidas las nefronas que van a ser para toda la vida, variando su valor entre 700.000 a 1.000.000. Y la producción de orina inicia a las 9 semanas de gestación. Inicialmente la composición recuerda el ultrafiltrado de plasma, pero a medida que avanza la gestación y la maduración de la orina fetal, esta adquiere un contenido bajo de electrolitos, una alta composición de creatinina como la orina de la vida postnatal, y la producción de orina al final del tercer trimestre va entre 30 a 40 mililitros por hora y es el constituyente principal del líquido amniótico en un 90%. Como vimos, el CACUT es un tipo de anomalía que puede cursar con alteraciones del número, del tamaño renal y de la morfología e inclusive de la posición, y otras alteraciones del flujo, como estenosis de la unión piloureteral, reflujo vesicoureteral, sistemas colectores duplicados, megaureteres y valvas uretrales posteriores. El CACUT severo como tal no llega a un término. El CACUT leve, moderado a severo es el que nosotros vemos en las alteraciones prenatales. Aspectos importantes a tener cuando hay una dilatación prenatal. El diagnóstico diferencial de la UTD son hidronefrosis transitorias que van desde un 41 a 88%, obstrucción de la unión piel-ureteral en un 10 al 30%, que no es despreciable, el reflujo vesicoureteral en un 10 a 20%, obstrucción de la unión uretero-vesical cursando con megaureter 5 a 10%, y ya tenemos riñón displásico multiquístico, ureteroceles en riñones con duplicación del ureter, valvas uretrales, atresia uretral, seno urogenital, síndrome de Prumbelli, que son menos comunes. Otros aspectos a tener son las anomalías asociadas a los riñones, oligohidramnios, la dilatación calicial, urinoma perinéfricos, pared de la vejiga, dilatación ureteral y alteraciones de estas que pueden ser muy llamativas. Entonces hay que tener en cuenta alteraciones cardiovasculares, neurológicas, gastrointestinales y del sistema esquelético. En la diapositiva vemos un sistema duplicado con el sistema superior con una estenosis de la unión piloureteral. La corteza, el manto cortical es muy mínimo y el sistema inferior no está alterado, pero puede cursar con reflujo. Desde la incorporación de la ecografía antenatal en el 1970, el número de embarazos con diagnóstico de malformación neurológica ha incrementado notablemente y actualmente la vasta mayoría de las mujeres embarazadas por lo menos presentan una ecografía. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que a pesar de que el ultrasonido mejora la detección del embarazo, las alteraciones, ofrece datos sobre la edad gestacional, la detección antenatal de anomalías congénitas no se ha visto reflejada en una disminución de la mortalidad y la morbilidad perinatal. No obstante, la alta sensibilidad a la detección de anomalías urológicas ha impactado significativamente en la práctica de la urología pediátrica como especialidad. Hablemos de las clasificaciones antenatales de hidronefrosis, la cual está basada específicamente por el diámetro AP de la pelvis renal. Estas se clasifican en el segundo trimestre y tercer trimestre y pueden ser desde leves, moderadas a severas, de acuerdo al tamaño del diámetro AP de la pelvis. El límite superior para el severo en el segundo trimestre es de 10 y para el tercer trimestre de 15 milímetros. Las desventajas solamente tienen en cuenta el diámetro AP para la clasificación de la severidad. Hay debilidad de este sistema de clasificación porque tiene una alta variabilidad interobservador y puede estar afectada por la deshidratación, por la vejiga vacía, por la expiración, por la posición supino que disminuye el diámetro AP.
Se han utilizado unos valores de corte bajos que están asociados a una mayor sensibilidad para predecir patología postnatal y los mayores cortes están asociados a una mayor especificidad. El límite de corte entre 5 milímetros para el segundo trimestre y 7 para el tercer son los límites para una APD normal y con un bajo riesgo de patología significativa en la evaluación postnatal. Esos límites de corte presentan una sensibilidad del 100% en predecir cirugía postnatal, lo cual reportó Kim y colaboradores. Si incrementamos el valor a 10 milímetros en el tercer trimestre como límite inferior, ¿qué pasa? Que pueden pasar desapercibidas hasta un 25% de la estenosis de la unión piel-ureteral y un 50% de los reflujos vesicoureterales. ¿Qué ocurre aquí? Entonces apareció la clasificación de la SFU, desarrollada en 1993, es más popular en urología pediátrica. Ya esta técnica nos habla de apertura del seno renal, una pelvis renal dilatada con algunos cálices, y entonces realmente entre la 1 y la 2A son similares con un pronóstico igual porque estos pacientes, si cursaran con un reflujo, van a resolver espontáneamente. Los 2B y los 3 son diferentes grados de dilatación calicial, central y periférica no tan definidas y pueden ser confusas. Y la ventaja de esta técnica es que ya habla de un adelgazamiento del parénquima que es muy importante. La clasificación de los radiólogos ya nos incluye en el grado 1, 2 y 3 el diámetro AP de la pelvis, es como una fusión de la SFU para uso postnatal. Grados 1, 2, 3 incluye el diámetro AP y tiene en cuenta los grados de la severidad de la hidronefrosis con representación en el parénquima renal. En el grado 4 hay una pérdida del parénquima y en el grado 5 hay una pérdida marcada del parénquima renal, que es la unidad más importante en estas alteraciones. En el consenso de 2014 apareció la clasificación UTD para acuñar el término de pielectasia y hidronefrosis, términos que eran muy similares pero no eran poco definidos. La dilatación del tracto urinario prenatal tiene una evaluación prenatal cursando de las 16 a las 27 semanas y más de 28 semanas. Y se clasifica como UTD antenatal, puede ser A1 o A2, A3. Y también da unas pautas de manejo de seguimiento de los pacientes y como les decía, hay que evaluar en la UTD A1, que es de bajo riesgo, hay que tener en cuenta los riesgos de aneuploidía y la modificación o alteración del embarazo si está indicado. Entonces la UTD prenatal y aparece la UTD postnatal. La UTD postnatal evalúa con una ecografía de más de 48 horas el diámetro anteroposterior entre 10 a 15 milímetros para leve, entre más de 15 milímetros severa, moderada y severa, más de 48 milímetros si tiene alteración de la vejiga, alteración del parénquima y ureteres dilatados. Y también nos hace un esquema de seguimiento para hacer control de estos pacientes de acuerdo al UTD P1, P2 o P3. Entonces, la clasificación de la UTD para definir recomendó el uso del término dilatación del tracto urinario en vez de hidronefrosis o pielectasia. Se puede utilizar para evaluación prenatal y postnatal de la hidronefrosis. La parte postnatal es lo que vamos a tratar. El sistema está basado en 6 hallazgos en la ecografía. ¿Cuáles son? El diámetro anteroposterior menor de 10 si es postnatal, que es similar a SFU. El grosor del parénquima descrito como normal y anormal. La dilatación de los cálices mayores centrales y menores periféricos. La apariencia del parénquima renal descrito como normal y anormal con respecto a la ecogenicidad, diferenciación corticomedular y presencia de quistes. La 5, anormalidad de la vejiga y anormal con respecto al grosor, si hay ureterocele o una uretra posterior dilatada. Y la 6, si los ureteres están dilatados o no. Con base en estos hallazgos se puede clasificar en P1, que es una pelvis de 10 a menor entre 10 y 15 milímetros con una dilatación calicial central. La P2 es un riesgo intermedio, un diámetro APD mayor a 15 milímetros con dilatación periférica calicial y ureter dilatado. Y la P3 es igual a la P2, pero con alteración del parénquima y de la vejiga. Entonces se sabe que un
AP de la pelvis de más de 16 milímetros tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 89% para necesidad de cirugía. Entonces la UTD tiene un valor predictivo para intervención quirúrgica y se ha definido que la SFU es para determinar si hay resolución. Aparece nuevamente otra clasificación, el sistema de ONEM. ONEM, el sistema de graduación de hidronefrosis, que me parece pues uno de los más completos, pero apenas estamos viendo el cambio hacia la UTD y pudiera fusionarse la UTD para mejorarla con la ONEM. Esta clasificación es creada desafortunadamente para estenosis de la unión peroureteral, pero tiene las características que divide el riñón en dos partes, en el parénquima y el sistema pielocalicial. Y así cada uno de ellos como subórganos tiene, el parénquima presenta médula y corteza y el sistema pielocalicial tiene pelvis y cálices. La anatomía y la fisiología de los subórganos renales son diferentes, cada uno de ellos, cada uno se comporta y afecta diferente en respuesta a la hidronefrosis. La pelvis renal es un factor protector del parénquima renal, además si es extrarrenal. Los cálices son poco expandibles y protegen al parénquima renal. La médula es una estructura similar al pulmón con más flexibilidad con respecto al parénquima renal. Y la corteza es la parte funcional más importante del riñón. El sistema de ONEM hace una diferenciación muy clara porque dice, el grosor normal es de 3 milímetros y funciona como un órgano sólido. La compresión o adelgazamiento es porque está reflejando un daño renal y se considera un parámetro objetivo, siendo medido en el punto más delgado de la sección longitudinal del riñón. Su grosor normal es más de 3 milímetros, pero si está en menos de 1.5, ya podemos hablar de atrofia y daño renal irreversible. Ya estamos viendo que las nuevas investigaciones en cuanto a UTD están enfocando mucho hacia el grosor del parénquima renal. Entonces, también el sistema de ONEM también nos indica también si hay necesidad de hacer profilaxis o no y el seguimiento. Bueno, ya teniendo en cuenta estas clasificaciones, ¿qué hacemos con el manejo postnatal? Aquí tenemos un TAC de abdomen en el cual se aprecian dos riñones supremamente dilatados con adelgazamiento cortical, pudiera ser una UTD P3, P2 o P3 de alto riesgo. Y lo que vemos es qué hay que hacer. Entonces, la etiología. Sabemos que la mayoría de los neonatos con hidronefrosis antenatal son asintomáticos al nacer. Solo un 5% de ellos pueden desarrollar insuficiencia renal o pueden requerir trasplante más adelante. Así, el más grande reto es determinar cuáles son los niños en riesgo que pueden necesitar una evaluación y una posible intervención antes del desarrollo de los síntomas, evitar complicaciones o daño renal de las cuales no tenemos estudios prospectivos y estamos haciendo análisis con base en estudios retrospectivos y por lo tanto gran parte de la evidencia está por definirse. Hay un espectro de condiciones que están asociadas a una hidronefrosis antenatal y estas condiciones pueden ser patológicas o transitorias. La dilatación transitoria puede variar entre un 41 a 88%, mientras que la uropatía obstructiva del tracto urinario inferior o superior pueden presentar 10 a 30% de estenosis de la unión pieloureteral, ureter ectópico, ureterocele en un 5 a 7%, obstrucción de la unión ureterovesical en 5%, valvas uretrales posteriores o atresia de la uretra en un 2%. Los procesos no obstructivos como reflujo secureteral también se pueden presentar en un 10 a 20%, el riñón displásico en un 4 a 6% y el megaureter en un 5%. Condiciones especiales, síndrome de Prader-Willi, enfermedad quística renal, estenosis uretral congénita y megalouretra. En la evaluación postnatal hay un flujograma para evaluación postnatal y se está definiendo por objetivos, indicaciones, componentes y tiempos de evaluación ecográfica. Los neonatos con hidronefrosis antenatal deben ser evaluados por su salud en general. Hay que evaluar la condición renal, la función del tracto urinario inferior, la presencia de complicaciones, incluyendo infecciones del tracto urinario, y además para determinar la etiología de la hidronefrosis. Todos estos puntos son importantes para determinar cuáles deben estar bajo observación y los que requieren intervención. La estrategia debe estar basada en el bajo costo y morbilidad, evitando la exposición a investigaciones e intervenciones innecesarias, pero con un adecuado seguimiento para preservar la función renal y prevenir complicaciones.
Entonces, indicaciones de evaluación postnatal. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la evaluación postnatal debe ser realizada en todo neonato con una historia de hidronefrosis antenatal en algún estado durante la gestación e inclusive aún si resolvió durante el tercer trimestre. Y esta recomendación es fuerte si fue moderada o severa. Por ejemplo, si la pelvis fue más de 10 milímetros en el tercer trimestre o incrementó entre el segundo y el tercero comparada, de acuerdo a que la mayor patología postnatal se da cuando el APD está elevado, con porcentajes que van 11, 9, 45 y 88% para leve, moderada y severa respectivamente. Hay que hacer una historia, un examen físico, incluyendo presión arterial, grave hidronefrosis. Es importante para el factor pronóstico. Creatinina sérica, bicarbonato, sodio, potasio y evaluación diaria hasta lograr un descenso o definir cuándo se estabilizó. La creatinina y el BUN deben ser bajo inicialmente artificialmente por los efectos de la función renal materna a través de la placenta, por lo cual se recomienda medición de estos parámetros luego de 48 horas para que representen exactamente la función renal intrínseca del recién nacido. Imágenes como ultrasonido, que es lo primero que tenemos como herramienta. Y tenemos la cistoretrografía y la medicina nuclear, que son estudios posteriores en el primer mes de acuerdo a la evaluación ecográfica. Tiempo de la evaluación ecográfica. Idealmente al final de la primera semana, luego del nacimiento, cuando el gasto urinario es normal, ya está establecido, ya pasó la fase de la deshidratación y la oliguria a las 48 horas postnatales. Cuando es urgencia se debe realizar entre 1 a 3 días en casos severos, como cuando riñón único, hidronefrosis severa o moderada, o cuando hay sospecha de obstrucción urinaria baja con luto, cursando previamente con oligohidramnios y una pared vesical engrosada, una uretra posterior dilatada o pensamos en obstrucción uretral. En casos leves, la evaluación puede ser demorada hasta 3 semanas luego del nacimiento. Cuando se compara la ecografía dentro de las 48 horas contra una ecografía de 7 días a 10 días de vida para neonatos con hidronefrosis antenatal, se encontró un incremento de la hidronefrosis con aumento de la severidad en un 44% de las unidades renales en el segundo ultrasonido. Es decir, que a pesar de tener una ecografía temprana normal, debemos estar muy atentos para hacer una segunda ecografía para hacer, como se dice, un desempate. Manejo adicional del ultrasonido postnatal. ¿Qué hay que hacer? Entonces, hay que clasificar hidronefrosis bilateral moderada severa, riñón único, sospecha de luto. Entonces, antibiótico profiláctico los primeros 3 meses. Se puede iniciar amoxicilina o cefalexina 10 miligramos kilo día. Ecografía entre los primeros 3 días. La cistoretrografía miccional dentro de los primeros 7 días por sospechas de valvas uretrales. Si no hay reflujo, se debe pensar en hacer un renograma para descartar estenosis pieloureteral. Si hay dilatación ureteral, hay un riesgo mayor de infección urinaria. En niños con ureter dilatado, más todavía que comparando con aquellos sin riñón dilatado. Solamente el riñón está dilatado, entonces hay mayor riesgo de infección. Esos pacientes deben ser colocados en profilaxis antibiótica basados en la ecografía postnatal y continuar hasta que los estudios estén completos. La ecografía se puede hacer dentro de los primeros 7 días. Passerotti evaluó la hidronefrosis antenatal y encontró una mayor tasa de patología del tracto urinario en niños con dilatación ureteral, comparativamente 64% versus 31%. Y la cistoretrografía miccional es mandatoria dentro de las primeras 4 semanas. Si no hay reflujo, hay que hacer un renograma para descartar estenosis de la unión pieloureteral o ureterovesical. Y también Lee encontró que evaluó la hidronefrosis no refluyente y reportó más tasa de incidencia de infección urinaria en dilatación ureteral, 47 versus 13% con ureter dilatado, por lo cual también se recomendó profilaxis antibiótica en este grupo de pacientes. Si tenemos dilatación renal aislada, no hay dilatación ureteral, no hay anomalías vesicales o sospecha de obstrucción urinaria baja, lo que tenemos que hacer es, los antibióticos podrían ser descontinuados, sin embargo existen recomendaciones de administrar profilaxis antibiótica para los niños con hidronefrosis severa, aun si no hay reflujo. Lee evaluó pacientes con hidronefrosis no refluyente diagnosticada prenatalmente e infección urinaria en 430 pacientes. La infección se presentó en el 39% de los niños con uropatía obstructiva
comparado con un 11% sin obstrucción, y el 40% de los niños con hidronefrosis grado 4, 33%, comparado con grado 3, 14%. Ya en el grado 2 y en el grado 1 fueron menores del 3%. Entonces se recomienda en pacientes con hidronefrosis severa y hidropatía obstructiva ofrecer antibiótico. Dilatación renal aislada. No hay dilatación ureteral, no hay anomalías vesicales, no hay sospecha de obstrucción urinaria baja. La decisión es más controversial. La cistoretrografía miccional puede ser a las 4 o 6 semanas, en acuerdo con los padres. Estos niños pueden ser seguidos con ultrasonido hasta los 3 meses. Si la hidronefrosis es persistente o incrementa y la cistoretrografía es negativa, se debe hacer un MAC3 para definir si hay obstrucción. Si ambas son negativas, el ultrasonido y el MAC, si persisten negativas, se hace seguimiento de los 18 meses y podemos hacer profilaxis antibiótica hasta completar estos estudios. Entonces, este es el flujograma para estos tipos de hidronefrosis. Si tenemos dilatación renal aislada y no hay dilatación ureteral, entonces si no hay hidronefrosis, SFU grado 0 o APD menor de 7, un ultrasonido postnatal normal inicial puede ser detectado en 21 a 32% de los niños con hidronefrosis antenatal. Sin embargo, 45% de estos niños con una ecografía inicial normal postnatal demostraron alteración ultrasonográfica durante el seguimiento, por lo cual se demostró que la obstrucción renal puede ser subestimada con una ecografía de los 6 días de nacido. En cambio, la ecografía obtenida a las 6 semanas es más específica para detectar obstrucción. Si los dos ultrasonidos son negativos, hay una alta posibilidad de excluir patología. Entonces, ya sabemos que es importante hacer una ecografía de 6 semanas. En cuanto al seguimiento, el seguimiento a largo plazo es necesario. ¿Cuál es la frecuencia y el tiempo de seguimiento? Aún no está claramente establecido, pero puede haber un empeoramiento tardío o recurrencia en los 2 primeros años de vida y ocasionalmente hasta los 5 a 6 años. Entonces, la hidronefrosis moderada severa requiere una evaluación más temprana y frecuente durante el primer año con ecografía renal y heces urinarias, urocultivo, cistografía y renograma para definir su manejo. Bueno, hablemos de las técnicas de imágenes que estamos solicitando en este grupo de pacientes. Entonces, lo que vamos a hacer es que la cistometrografía puede ser urgente dentro de la primera semana, luego del nacimiento, o menos urgente dentro del primer mes. Las indicaciones de urgentes incluyen casos sospechosos de obstrucción infravesical, como valvas uretrales posteriores, la presencia de hidronefrosis moderada o de alto riesgo, o presencia de dilatación ureteral durante el ultrasonido. La indicación menos urgente, detección de riñón duplicado o ureterocele durante el ultrasonido, debido a la que los sistemas duplicados, el polo inferior presenta reflujo. Otras indicaciones menos frecuentes son pared engrosada, divertículo vesical, sospecha de vejiga neurogénica, adelgazamiento cortical o incremento de la ecogenicidad en los que presenten infección urinaria. ¿Correcto? Esta es una cistografía de un paciente con sospecha de valvas uretrales posteriores. Vemos una uretra posterior dilatada y una vejiga de valvas, lo que se denomina una vejiga con sufrimiento, con divertículos y una vejiga de paredes engrosadas. Técnicas de imágenes. También contamos con la medicina nuclear, que puede estimar la función renal diferencial, detectar cicatrices, severidad de la obstrucción. Sirve para hacer seguimiento y hacer intervención. La decisión de cirugía. Es importante definir la función renal diferencial si es más del 40%, o si es más del 40%, es decir, que baja del 40%, puede ser una indicación de cirugía y un T medio mayor a 20 minutos. O si hay un deterioro en la función renal de 5 a 10% en estudios comparativos. Idealmente se debe realizar entre las 6 y las 12 semanas por maduración de la función renal y también puede estar alterada por la maduración renal, por el grado de hidratación, por la tasa de flujo urinario, por la posición supina y la vejiga llena. Entonces, hay un estudio retrospectivo que evalúa la severidad o la asociación de la severidad de la hidronefrosis detectada prenatalmente y la necesidad de intervención quirúrgica. En este estudio se midió el diámetro AP, los menores de 10 milímetros fueron excluidos, el seguimiento fue realizado hasta intervención quirúrgica, resolución de la hidronefrosis
o hasta los 6 años. Se tomó en cuenta hidronefrosis leve, SFU1 y 2, moderada SFU3 y severa SFU4. ¿Cuáles fueron las cirugías más frecuentes? Pieloplastia, nefrectomía, reimplante ureteral, ureterostomía e incisión de ureterocele. Y se hizo un Kaplan-Meier para determinar la probabilidad de cirugía versus manejo conservador de acuerdo a la severidad de la hidronefrosis. ¿Qué hizo este estudio? Estudio retrospectivo de 2004 a 2019, 131 riñones, 101 pacientes, el diámetro P menor de 10 milímetros fue excluido, se hizo un seguimiento para intervención quirúrgica, resolución de la hidronefrosis hasta los 6 años y este fueron el número de cirugías. ¿Qué pasó? Tenemos que hubo una distribución homogénea entre los 3 grupos de hidronefrosis leve, moderada y severa. En el grupo leve hubo 47, en el moderado 38, en el severo hubo 46. Pero la posibilidad de intervención quirúrgica fue el 8,5%, en el leve 26,3%, en el moderado y en el severo fue 62,5%. Es muy importante eso. La mayoría de los pacientes fueron varones. Unilateral fue el 70%, bilateral fue el 30%. Vimos que la distribución fue el 35%, el 29% y el 35%. ¿Correcto? ¿Y qué pasó con estos grupos? Entonces hablemos del grupo leve. Las intervenciones más frecuentes, los diagnósticos más frecuentes son obstrucción de la unión peloureteral y la pieloplastia fue una de las principales intervenciones. En el moderado también hubo estenosis de la unión peloureteral, hubo mayor número de pacientes intervenidos. En el primer grupo fueron 3 de 8. En el segundo grupo, en el moderado, fueron 7 de 13, pero también hubo cirugías como ureterostomía, reimplante ureteral y nefrectomía. Nefroureterectomía. Y en el grupo severo, de 25 pacientes, 21 fueron intervenidos. Se realizaron 17 pieloplastias, nefrectomías parciales, ureterostomías cutáneas, vesicostomías, ablación de valvas, ureterocele, vesicostomía, reimplante ureteral y circuncisión porque disminuye el riesgo de infección urinaria. Este es el Kaplan-Meier de los 3 grupos, leve, naranja, moderado, gris y azul severo. Vemos con el que pasar del tiempo hubo cada vez menos pacientes que estuvieron libres de cirugía en el grupo severo comparado con el grupo leve y comparado con el grupo moderado. Y esta es una tabla que muestra que la alteración prenatal detectada por ultrasonido fue más frecuente, fue un motivo de remisión a urología pediátrica. El manejo depende de la severidad de los hallazgos concurrentes postnatales y la severidad de la hidronefrosis estuvo más enfocada de acuerdo a la severidad a tratamiento quirúrgico, aumentando el porcentaje en los que fueron intervenidos. Entonces, como conclusiones y como puntos para tener en cuenta. Mensajes. Observación y seguimiento para definir resolución, estabilización o empeoramiento de la UTD. Los primeros 2 años de vida son los críticos. La mayoría de los pacientes van a debutar con patologías quirúrgicas dentro de los primeros 2 años, pero como lo vimos pueden llegar hasta los 5 o 6 años. La evaluación neonatal, la evaluación postnatal en todo neonato con historia de hidronefrosis previa e inclusive si esta se resolvió durante el tercer trimestre es muy importante. Hay que hacer estudios paraclínicos tempranos y ultrasonido al final de la primera semana, idealmente en los casos que no son severos. La ecografía postnatal se considera urgente entre los primeros 3 días. Los casos severos son riñón único solitario, hidronefrosis moderada severa bilateral, sospecha de obstrucción del tracto urinario, oligohidamnios, vejiga de paredes gruesas, uretra posterior dilatada, obstrucción uretral. Y los casos leves se pueden hacer ecografías dentro de las primeras 3 semanas. Después de esto tenemos el enfoque siguiente para hacer cistoretrografía miccional y estudios de medicina nuclear. El manejo aún es controversial. Los grados de evidencia y los estudios autorizados controlados son necesarios, idealmente estudios prospectivos, y lo que pretendemos es llamar la atención a los grupos de radiología para avanzar un poco en los sistemas de clasificación y tener un sistema unificado para asimismo poder hacer estudios, para poder unificar manejos, criterios de diagnóstico y tratamiento, y la idea es tener en nuestro alcance la UTD y idealmente también la clasificación de ONEM.
Y esto era todo lo que yo les quería decir. Este es un video corto de una ablación endoscópica de valvas uretrales posteriores. Aquí vemos el verum montanum, que es esta estructura que es como una montaña, y a su lado están las valvas uretrales, que son membranas dependientes del ápex del verum montanum, que se extienden superior y lateralmente hacia el techo de la uretra, y cuando el flujo anterógrado de la orina que viene de la vejiga hacia la uretra, estas valvas generan unos efectos como unas velas de barco y producen dificultad para orinar. Es una entidad catastrófica. 15% de los pacientes que esperan trasplante son debidos a esta entidad, valvas uretrales posteriores. Espero que esta conferencia haya sido de mucho aporte para ustedes en su práctica diaria. Es una entidad aún en discusión, hay muchas teorías, hay muchas cosas por definir, hay muchas clasificaciones. La idea es tener una sola clasificación y les agradezco mucho por la atención prestada a mis palabras, y agradezco la invitación al grupo de ginecología encabezado por el doctor Luis Carlos Murillo, para que estos eventos sean de enriquecimiento personal y de práctica diaria en buenas manos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor. Sí, mucho gusto, doctor Luis Carlos Murillo. Bueno, digamos que a mí lo que más, bueno, como dos cositas me llamaron la atención. Uno es como la situación que uno de golpe se puede tranquilizar cuando en un momento encontró el hallazgo y luego, digamos, se le desapareció el hallazgo, ¿cierto? Que hay un subgrupo de pacientes que en esos casos sí tienen patología y amerita el seguimiento, ¿no? Sí, es importante eso porque la hidronefrosis antenatal puede ser transitoria. ¿Y cuál es la explicación de eso? Parece ser que hay un incrementado flujo vascular renal, una baja resistencia renal, lo cual produce un fenómeno de hiperfiltración y una orina de baja concentración. Entonces hay grandes volúmenes que llegan del riñón al ureter, y lo que se llama compliance o la extensibilidad del ureter puede permitir que él dilate. Entonces uno puede ver ficticiamente una UTD prenatal. Sin embargo, si uno revisa el estudio de la intervención quirúrgica, leve, moderado y severo, fue similar. Lo que cambia son los pronósticos quirúrgicos en el tiempo. Entonces, le preocupa a uno después que uno puede tener pacientes con ecografía antes de 48 horas normal, y bueno, cita por consulta externa, o esos pacientes se pueden perder. Entonces, idealmente la ecografía debe ser a los 7 días, cuando ya ha pasado el periodo de oliguria, el periodo de baja concentración, y uno espera la estabilización de la función renal a lo normal, a lo que va a tener el recién nacido. Entonces, ecografía en la primera semana y ecografía 6 semanas después sería la recomendación ideal para tener un grupo de pacientes que uno puede estar más seguro de decir, estos niños no van a necesitar intervención. Bien. Y la otra cosa es que como, digamos, para un parte de tranquilidad de las mamás a las que se les encuentra esto en sus bebés en ese periodo prenatal, finalmente, digamos, pues nosotros lo vemos acá de nuestra perspectiva con algo de sesgo de selección, ¿cierto? Porque usted obviamente ve son los que finalmente va a operar. Pero de ese grupo que finalmente se opera, hay otro gran grupo que nunca, pues, digamos, aparte de un seguimiento, no necesita ninguna otra intervención. Quizás la profilaxis antibiótica y nada más. Pues, como se hizo en el estudio, las dilataciones menores de 10 milímetros son solamente de observación. Hay que estar como en el punto medio de la intervención y el olvido. Yo no puedo someter a un paciente a cistografía, eso tiene sus riesgos de infección, de trauma, es un niño con una fimosis, un varón, la niña también cateterizarla no es fácil, tomar estudios no es fácil, y uno ve reportes que no concuerdan muchas veces porque el niño lloró, no le llenaron bien la vejiga y todo esto. Entonces hay que tratar de estar como en el centro, no abandonar a ese paciente porque ese paciente se puede perder,
o el paciente someterlo a tanto estudio. Hay que ser muy cauteloso. Idealmente, valoración con el pediatra, con el nefrólogo pediatra o con el urólogo infantil para hacer seguimiento y tomar los estudios pertinentes. Si la dilatación es menos de 10 milímetros, el control ecográfico y no les colocamos antibióticos, porque eso meter a un niño a tomar antibiótico todas las noches, por lo menos durante 6 a 12 meses, de pronto sin necesidad. Entonces, la dilatación de la pelvis es muy importante y ojalá pudiéramos unificar todos los reportes ecográficos en la vida postnatal. La clasificación de la UTD es buena, el sistema de ONEM es una revisión de una primera que ya había estado antes del 2014. Él la mejoró, sacó el artículo hace muy poco y parece ser que perfila muy bien para unificar. Lo que es que hay que hacer todo el proceso, estar en la reunión, conocer el artículo, leerlo y tener la mentalidad para cambiar y unificar el sistema de clasificación. Bien, como en muchas otras cosas no médicas que tenemos un poco de clasificaciones y bueno, a veces es un poco difícil unificar todo eso, perspectivas europeas por acá, estadounidenses, bueno, en fin. Bueno, muy amable nuevamente, doctor Motato, a los asistentes también muy queridos por su participación. El próximo mes vamos a tener una actualización en reanimación neonatal por un pediatra, por supuesto, y los invitamos y los esperamos. Si alguien quiere hacer alguna anotación antes de despedirnos, con mucho gusto. Bueno, siendo así, bueno, muchas gracias, Héctor. Hasta luego. Bueno, con todo gusto. Que tengan muy buen día. Muy amables por la madrugada. Bueno, pues, Bueno, buen día. chao, pues.